Vamos a hablar de qué pasó con el paquete fiscal. Vamos a hablar con Lucas Raffo, analista político. Lucas, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Un placer. Bueno, contanos qué pasó en diputados y de qué consta este paquete fiscal. Bueno, efectivamente lo que podemos decir es que el gobierno de alguna manera cedió un poquito en las expectativas y por lo menos el paquete fiscal y la ley bases o los pedazos de la ley bases tienen alguna perspectiva de futuro en la sesión que se va a hacer el día martes a las 11 de la mañana. Por lo pronto, lo que nosotros estamos mirando, que es un poco el poroteo, que es la cuenta que van haciendo los bloques, le daría al gobierno una buena noticia en cuanto a la aprobación en general, ninguna sorpresa porque es lo que pasó la última vez, pero justamente este ejercicio de ceder en algún punto le permitiría en alguno de los puntos de particular también tener una buena perspectiva, ¿no? Claro, vamos a dejar de lado que este poroteo, o tomar el boca de urna o el poroteo como algo válido, y es finalmente aprobado este paquete fiscal. ¿De qué consta nuevamente retrotraer esto que hablábamos de impuesto a las ganancias durante mucho tiempo? Algo que se aplicó en algún momento para que los sueldos más altos no pagaran ganancias, en esta situación de que era parte del sueldo y no podía pagar impuestos. ¿De qué consta este paquete fiscal? Bueno, el paquete fiscal básicamente tiene muchísimas medidas. Las dos más importantes, como bien vos decías, es la cuestión del impuesto a las ganancias o el retrotraer ese proyecto que había impulsado, que había aprobado del ley de bienes personales, pero tiene otras medidas, como por ejemplo, digo, el blanqueo de capitales no regularizados, la positiva, unas reducciones de impuestos, también la cuestión vinculada a lo de la moratoria previsional, que sería reemplazada por un nuevo sistema donde las personas que no tienen aportes pueden optar por obtener una PUAM, que es el 80% del salario de una jubilación mínima, o bien continuar con los aportes hasta que lleguen a la edad jubilatoria, ¿no? Entonces, me parece que a lo que apunta ahí el gobierno es Claro, ahí, a lograr ahí estos estoy puntos. pensando, y quiero que debatamos esto vos y yo, porque cuando hablamos de continuar con el aporte de un jubilado que ni siquiera es jubilado y que no llega, que necesita una jubilación, es muy difícil. Diferente es que vos me pagues y yo pague el porcentaje como con una especie de moratoria. ¿Esto será viable de esa manera? Porque vas a tener que, no te vas a jubilar hasta que no termines de completar los años que una empresa dejó de pagarte, por ejemplo. Sí, y no hablemos también de estamos obviando las personas que trabajan en negro, ¿no? Personas que efectivamente han Claro, trabajado, pero no han hecho aportes por su situación laboral. Lo que te contestan desde el gobierno es que, bueno, el sistema no es sostenible como es hasta ahora, y en parte lo que tiene la narrativa del gobierno es que, o lo que te sostiene la narrativa del gobierno es que, bueno, estamos pagando jubilaciones míseras porque efectivamente tenemos una caja jubilatoria detonada que no puede hacerle frente al montón de jubilados sin aportes que han venido. bien. Por eso esta salida aparece de algún modo intermedia, porque lo que dice es, ok, a la persona no es que no le vamos a pagar la jubilación o que va a tener que seguir trabajando, sino que lo que va a ir haciendo es cobrando lo que sería el equivalente a una POAM, que es el 80% de la jubilación, más el porcentaje de lo que le falte para llegar a los 30 años de aporte, y en ese tiempo ir regularizando la situación hasta que llegue a optar por la jubilación, digamos, del Bueno, 100%. claro, algo bastante complejo el tema moratorias y el tema ganancias, porque, claro, se habla de tener una jubilación muy chica, pero también se está hablando de bajar los impuestos, por ejemplo, las retenciones al campo, o de sacar el cepo y sacar el impuesto país. ¿Cómo vas a cambiar esa recaudación? Porque yo escuchaba a mucha gente que criticaba a Sergio Massa porque esa medida de sacar ganancias no era reemplazada en forma de recaudación con otra cosa. ¿Cómo se van a reemplazar las recaudaciones para tener una jubilación mejor? Bueno, lo que te va a decir el gobierno, de alguna manera, tratando de analizar un poco cuál es su narrativa, es que con el paquete fiscal la economía se va a dinamizar,
ya hay algunas perspectivas, al menos desde el gobierno, de que, ¿no?, la famosa recuperación en B, y que eso lo que haría es levantar la recaudación de algunos impuestos que vienen de consumo. Claro. Y Consumo. obviamente eso reemplazaría. Claro, pero Exactamente, para eso que es lo yo que te tenga dicen. consumo, tengo que tener poder adquisitivo. Por eso digo, y entiendo cuando decís narrativa, porque volvemos a la filosofía y la práctica. ¿Cómo se va a levantar el consumo si no hay poder adquisitivo? Es prácticamente una cuestión de entender que si una cosa pasa, la otra no. Exactamente, el tablero de control del gobierno de alguna manera juega con una serie de variables que mide como expectativas, ¿no? La primera sería la inflación bajando, esa es una precondición, si la inflación no baja, obviamente todo este esquema empieza a complicarse como se le complicó a Mauricio Macri y como se le complicó a Alberto Fernández, ¿no? Con la pandemia también, digo, a todos los gobiernos se les viene complicando cuando alguna variable del tablero no empieza a dar. Por lo pronto, lo que juega el gobierno es a una baja de la inflación, por eso también el anuncio de la baja de tasas y por eso también el dólar que hoy se despertó un poquito, pero sigue alrededor de los 1.000 pesos. La baja de algunos impuestos, porque en realidad lo de ganancias en relación a lo que es ahora sería un aumento de los impuestos, pero apuntarían a los sectores más pudientes. Bueno, apuntaría a una reactivación del consumo. También se habla de la eliminación de algunos que anunció hoy Caputo por Twitter o por X, que apunta a lo de los automóviles, la eliminación de algunos aranceles. Entonces, digo, lo que sostiene el gobierno es que eso dinamizaría la economía, trataría un poco el Claro. consumo y en un contexto de baja inflación haría que los números cierren, ¿no?, para este paquete fiscal. Claro, acá es una de las grandes discusiones que tuve en muchos momentos, porque bajar el arancel de un auto para que te lo puedas comprar con lo que hoy vale la nafta y tu salario, la relación de cuánto cuesta mantener un auto en función de nafta, seguro y patente, ya no es la misma que cuando los autos eran un poco más caros. Exactamente, y de hecho ese reclamo que vos mencionás aparece en muchos sectores de la economía. Por ejemplo, los sectores de alimentos lo que te dicen es, sí, efectivamente, tenemos precios que en dólares expresados son muy altos comparados al resto del mundo, pero es porque tenemos una carga tributaria altísima. El tema es que el gobierno, si baja la recaudación, ya el superávit fiscal que anunció en estos últimos meses entra en peligro, porque no tenés tampoco nada que te lo reactive. Entonces ahí me Claro. parece que está el gran dilema que tiene este gobierno. Lucas, usaste muchas veces la palabra narrativa, me gusta, y te lo voy a preguntar concretamente, ¿cómo termina este cuento? Bueno, me encantaría poder tener el cómo termina el cuento. Sí, la palabra narrativa no es utilizada en términos inocentes. A lo que voy es, el gobierno tiene un mensaje con lo que espera setear expectativas y lo viene haciendo los últimos meses. Yo creo que el cómo viene va a depender de varias cosas. Tiene una prueba de fuego el gobierno con lo de la ley bases el próximo martes y la va a tener en el Senado cuando el proyecto gire allí. ¿Por qué? Porque no tiene los votos, o por lo menos esos votos no aparecen muy seguros. Lo que nosotros vemos es que los actores económicos están esperando el desenlace de esto, porque en base las expectativas se van a setear en función de los resultados. Es decir, si el gobierno otra vez ve naufragar la ley bases, sea cual sea la causa, sea la casta o sea el gobierno, o sea el principio de revelación, bueno, los actores económicos van a empezar a pensar que esto no tiene salida y las expectativas de inversión van a empezar a caer. Si el gobierno logra aprobar el proyecto de ley, hay que esperar al Senado. Bueno, podemos decir que gana sobre vida. Lo mismo pasa con la inflación. Claro. Todos se preguntan lo mismo. ¿Hasta cuánto aguanta la gente la situación, ¿no?, en pos de un futuro mejor? Bueno, lo que te diría es, esto se va a ir viendo mes a mes a ver qué dice el número de inflación. Si el número de inflación del próximo mes, en vez de 12, dice 9, bueno, va a ganar crédito un mes más. Y si el otro mes dice 7, en vez de decir 10, va a ganar otro mes más. Pero va a ser todo muy lento. Y de hecho, en estos 5 meses ha sido un poco así, ¿no? El gobierno no ha mostrado grandes éxitos hasta el momento. Tenés el superávit fiscal del otro día, que es algo muy abstracto. Tenés lo de ley de alquileres como uno de los efectos colaterales positivos que ha tenido el DNU, pero después no tenemos otra cosa. Bueno, sí, voy y el planchado del dólar, nada más. Claro, el planchar en dólar y tener inflación baja ayuda a la gente de a pie. Ahora, el aumento de tarifas, el aumento del transporte
la cantidad de escrituras que se hicieron. Esto no le toca a la gente, bajar los aranceles de los autos no le toca a la gente, bajar la tasa de plazos fijos no le toca a la gente. Dicho sea de paso, empeora la calidad de vida de la gente. Ese es el conflicto que yo estoy viendo de intereses entre la gente y la economía real. ¿Vos también lo estás viendo, Lucas? Sí, no, efectivamente, si uno mira la microeconomía, uno observa panoramas más sombríos que los que ve si mira los grandes números. Y siempre está esa disyuntiva en todos los gobiernos, ¿no? Tenías al gobierno de Cambiemos que en su momento te decía estamos ordenando la economía, o tenías a Duhovne que te decía estamos ordenando la macro, la inflación está bajando, pero sin embargo en el 2019, que era el momento donde por ahí estabas realmente llegando a bajar la inflación, la gente electoralmente no apoyó el rumbo de gobierno porque entendió que en los 4 años, mirando la película, esto no había mejorado su vida. Este gobierno va al camino al mes 5. Bueno, lo que hay que ver en definitiva es cuánto tiempo tiene mecha, ¿no? esta situación. Sin duda. Uno te diría que las variables que yo iría mirando son la actividad económica medida por el EMAE, que claramente ha sufrido una caída muy fuerte en estos 3-4 meses, e iría mirando el indicador salarios versus inflación. Y ahí me parece que vamos a tener algún norte. Si la inflación le sigue ganando los salarios, bueno, probablemente cada vez le quede menos tiempo al gobierno y estemos más cerca de la necesidad de cambiar un rumbo. Ahora, te diría que si los indicadores, aunque vayan lento, van en una mejora, aunque la micro no responda, yo creo que la gente va a estar mirando eso y va a decir, bueno, aguantemos un poquitito más. Veremos si esa es la perspectiva que me va dando. Lucas, gracias por estar con nosotros. Lucas Raffo, analista político. Gracias, te esperamos acá en otro momento. Gracias, hasta luego. Un gran abrazo. Quédate, tenemos más información acá en Canales.